Hola, mi nombre es Valentina Echavarría Molina y hoy voy a hablar un poco sobre la pregunta que a mí me tocó. ¿A qué se domina el inconsciente cognitivo? A través de una serie de preguntas que arrojan sobre la luz, sobre las complejidades que rodean a este asunto, ¿qué diría? La primera, que se domina el inconsciente cognitivo. Al término se refiere a los procesos mentales cognitivos que ocurren sin que estemos conscientes. De ellos, estos procesos son fundamentales para nuestra comprensión de la mente humana. Ya implica la gran parte de lo que pensamos, sentimos y hacemos, que esto no es accesible directamente a nuestra conciencia, pero nos ayuda. Por ejemplo, el padre de la psicoanálisis dice: uno de los autores más influyentes que ha construido la comprensión del inconsciente, su teoría individuo, la mente se parte en 3 niveles. El primer nivel es inconsciente, el segundo es preconsciente y el tercero es inconsciente. Es donde se residen los deseos, los recuerdos, las emociones reprimidas, que influye en el comportamiento de las experiencias de la persona como tal. Pero de manera que esto está consciente o no consciente de ellos en su vida cotidiana. Voy a dar un pequeño ejemplo sobre lo que dice Carl, un psicólogo psiquiatra suizo, pionero. La psicología analítica también construye un concepto del inconsciente, justo desarrollo de la idea del inconsciente colectivo, en que la etapa profunda del inconsciente, que contiene conceptos, símbolos universales compartidos entre la humanidad. Esto incluye arquetipos, que son patrones, pensamientos, comportamientos entre todas las culturas sobre todo esto. El inconsciente cognitivo es el procedimiento de la información de manera automática, sin ser consciente de lo que incluye. La percepción de la memoria, el aprendizaje, el pensamiento, el lenguaje del ser humano hace todo esto consciente del inconsciente. La diferencia del consciente de la mente saturada de 24 horas por el día, en todo momento está controlando las reacciones involuntarias de las emociones, de los hábitos, si ya se despertó o todavía sigue dormido. El inconsciente mantiene activa las funciones vitales del cuerpo y las tareas rutinarias. Soy Diego Alejandro Gilaye y el día voy a exponer sobre las diligencias atencionales y sus tipos. La diligencia atencional es un entorno psicológico que se refiere a la tendencia a ignorar o presentar menos atención a ciertos estímulos o información en su entorno. Esto puede ocurrir debido a una variedad de factores, incluyente a la sobrecarga de información o la falta de interés o la distracción. Tipos de diligencias atencional. La diligencia atencional espacial. Esta refiere prácticamente a la tendencia a ignorar estímulos a un lado del espacio, generalmente a su lado izquierdo. Esto puede ocurrir debido a lesiones cerebrales o trastornos neurológicos. 2. Negligencias atencional temporal. Estos estímulos que ocurren en un momento específico, como durante un periodo de tiempo determinado. Negligencias atencional selectiva. Esta prácticamente refiere a ciertos estímulos, información, funciones de relevancia o importancia. Cuarto, diligencia atencional dividida. Esta refiere a la tendencia de divisiones, atenciones entre múltiples estímulos, tareas, lo que puede llevar a una disminución de atención, rendimiento. Ahora vamos a exponer sobre las causas de diligencias atencionales. Lesiones cerebrales, lesiones en el área del cerebro involucradas en la atención, como la corteza prefrontal y la corteza parietal. Trastornos en un accidente cerebrovascular, de enfermedades de Alzheimer y esquizofrenia. Sobrecargas de información. Espontáneamente la información se puede llevar diligencias atencionales. Distracción. La distracción puede llevar a una diligencia atencional. Las causas en atención. Dificultades en toma de decisiones. La diligencia atencional puede llevar a una decisión diferente aún debido a faltas de conciencia de información relevante. Disminución de rendimiento. La diligencia atencional puede llevar a la disminución de rendimiento de tareas que refiere atención, concentración. Prácticamente en el problema de seguridad, como la falta de atención, de peligros o omisión en medidas de seguridad. Ahora hablaremos sobre aprendizaje inconsciente.
El proceso por el cual nosotros los seres humanos adquirimos conocimientos, comportamientos y habilidades nuevas sin ser conscientes de ellos se le conoce como aprendizaje inconsciente. Esta capacidad que tiene el ser humano de aprender nuevos conocimientos sin estar consciente que está aprendiendo es a la cual todos denominamos aprendizaje inconsciente. En nuestra vida cotidiana contamos con múltiples ejemplos que nos demuestran esta forma de adquirir conocimientos sin inconsciencia. Uno de ellos puede ser la música. Mucha de la música que escuchamos nos recuerda cosas del pasado y crea en nosotros emociones. Otras, como la de conducir. Cuando estamos aprendiendo a conducir, siempre estamos presentes en nuestra mente de cómo debemos aprender, cómo se meten los cambios, de frenar, de manejar, de girar. Cuando ya llevamos mucho tiempo, todos esos procesos se hacen de forma inconsciente. Y otro ejemplo muy claro es el que nos demuestra Pavlov cuando creó el condicionamiento clásico y nos dice el ejemplo del perro, que al escuchar la campana genera salivación, porque ya creó conocimiento sobre que esa música o ese sonido de la campana crea en él que va a ser alimentado. Otro ejemplo muy común que tenemos los seres humanos es sobre todo en los dialectos, en la forma en la que hablamos. Cuando alguna persona se relaciona durante mucho tiempo con muchas personas que tienen otro acento, tiende a aprender este acento y a imitarlo. Es un ejemplo muy claro de lo que tiene que ver con el conocimiento inconsciente. A la respuesta de qué es la memoria inconsciente y qué evidencia hay a su favor, podemos decir entonces que la memoria inconsciente es también la llamada no declarativa, implícita o autónoma. Esta memoria son las cosas rutinarias, las cosas que hacemos a diario. No se recuerdan de una forma consciente. Es una respuesta autónoma y esta respuesta influye tanto en el pensamiento, las emociones y el comportamiento y se ha venido perfeccionando de acuerdo a la práctica que se ha hecho de ella. Ejemplos de esta memoria son cuando hay un ruido muy fuerte y ese ruido no crea una alteración en el individuo porque ya se ha habituado a estarlo escuchando. También está cuando se prueba un alimento y ese alimento provoca una salivación. Aquí se aplicaría el condicionamiento clásico y tenemos también el montar en bicicleta. Este es un aprendizaje motor. Ahora bien, ¿qué evidencia hay a favor y cómo se podría determinar esa memoria inconsciente? Tenemos entonces el test de Priming. Este es un test donde se presenta un estímulo que influye en la respuesta de otro estímulo. En este caso, el individuo no es consciente que la respuesta está influenciada por experiencias previas. Se han hecho experimentos con participantes en proyectos donde se les presentan varios sabores de frutas y ellos deben dar una respuesta a ese estímulo gustativo. También hay evidencia en los pacientes con amnesia. Los pacientes con amnesia tienen una afectación en la memoria explícita, pero en la memoria implícita esta se encuentra preservada. Es por eso que los pacientes con amnesia pueden recordar cómo manejar un instrumento o cómo montar bicicleta. Seguimos con dos posibles disociaciones presentes en un síndrome neuropsicológico que afecta la percepción o la atención. Hemos escogido el síndrome de Huntington, que corresponde a una enfermedad de carácter hereditario, de larga duración, toda vez que dura entre 5 y 20 años. Se puede dar en cualquier etapa de la vida, siendo lo más común o lo predominante entre los 35 y los 55 años. Como síntomas de esta enfermedad, tenemos síntomas motores, que son movimientos involuntarios, rápidos, bruscos e irregulares, que pueden afectar diferentes partes del cuerpo. Normalmente ocurren en reposo y afectan principalmente las extremidades y la cara. Se dan más o menos como si fuera un espasmo. La ataxia, que es la pérdida del equilibrio y coordinación, afecta principalmente las manos, las piernas y el tronco. Tenemos también los síntomas cognitivos. Esto es la afectación a la memoria, la atención, la concentración, la fluidez verbal y demencia, entre otros. Como síntomas psiquiátricos y comportamentales tenemos la depresión, la apatía, euforia, psicosis, la agresión,
cambios bruscos de estados de ánimo, se puede pasar fácilmente del llanto a la risa. Y como síntomas funcionales tenemos las alteraciones del sueño y la alimentación y en general el mal funcionamiento en las actividades de la vida diaria. La forma de diagnosticar esta enfermedad, este síndrome, es a través de una prueba de sangre donde se cuenta el número de repeticiones de la secuencia CAG en el gen THT, que es el gen del síndrome, y dependiendo del número de repeticiones que se den del gen, se logra establecer si se desarrolla la enfermedad y en algún momento esta también puede pasar a sus herederos. Otra posibilidad que se da es que no hay peligro de desarrollar la enfermedad ni de que sus hijos la hereden. Pero también hay un limbo, una incertidumbre de que la enfermedad se pueda o no se pueda desarrollar y por ende que se pueda o no transmitir a los herederos. Así finalmente tenemos entonces que los dos tipos de disociación serían entonces la cognición y la emocional. En la disociación cognitiva tenemos que se produce una desconexión entre los pensamientos, las emociones y los recuerdos de la persona. Aquí la relación de los síntomas serían los cognitivos, los psiquiátricos y los comportamentales. Y en la disociación relacional, en este caso, se establece una desconexión entre la persona y el entorno social. Se traduce en un aislamiento social donde la persona evita las relaciones interpersonales o se encuentra con dificultades para establecer vínculos emocionales con los demás, entre otros por sus síntomas funcionales y motores. Gracias.